Muchas gracias, Antón. Entiendo que... pensé que... Sí. Pero bueno, buscaba el título, porque realmente creo que lo de preliminar es la palabra que más caracteriza esta presentación. No sé si... Lo acerco más. No sé si conseguiré que sea interesante o no, pero por lo menos, bueno, espero... animaros a haceros más preguntas. Hemos hablado mucho a lo largo de la sesión de hoy. Alguien hablaba de palabras, ¿no? Antes, en torno a lo que es la sostenibilidad, lo hemos llamado de muchas formas, ¿no? Y a veces necesitamos estrategias que nos permitan medir ese nivel de sostenibilidad, ¿no? Y yo, que llevo muchos años trabajando en el marco del análisis de ciclo de vida, al final nos encontramos que tenemos tantos indicadores, tantas estrategias de certificación, de gestión, de comunicación, que, bueno, aturullamos a todos los agentes en la cadena de valor que tienen que tomar una decisión, y que además son niveles de decisiones diferentes y capacidades de decisión diferentes. Entonces, bueno, desde la academia, que es lo que me toca representar hoy aquí, al final buscamos dar apoyo informado a esa toma de decisión, ¿vale? Cuantificar de alguna manera, con grandes a veces niveles de incertidumbre, y aquí lo vamos a ver cuando estamos, al final queremos comparar, que es una palabra a veces difícil, pero queremos o evaluar comparativamente diferentes estrategias que, como bien decíamos, son todas estrategias de economía circular, todas buscan valorizar esos residuos que tenemos sobre la mesa, diferentes, en algunos casos priorizando pues, una valoración energética, una valoración material en diferentes niveles, y cómo podemos apoyar. Por eso, si estabais esperando grandes resultados, no los va a haber, ¿vale? O categóricos resultados no los va a haber, pero igualmente espero que sea interesante. Y también, bueno, hoy solo estamos aquí algunos de los miembros del Biogroup y de Cretus, que es un poco el aporte de la USC en este COVAL, pero no quería... Los que no están es por actividades docentes inexcusables. Quería que tuvieseis un poco la presencia de cuál ha sido nuestro aporte en este proyecto, tanto apoyar desde la parte de modelado en la producción de AGVs a partir de lodos, y luego esa fase final, ¿no? esa vista de pájaro, evaluación ambiental, también quiero insistir en eso. Hay 3 pilares en la sostenibilidad, y aquí solo estamos hablando yo solo estoy hablando de uno, que estamos hablando entre todos de todos, pero yo solo estoy hablando de uno, en esa comparar esos escenarios actuales y un poco cuál es esa transición, ¿no? Con este cambio, implementando esa recogida selectiva de residuos, de la fracción orgánica y de los lodos. El pensamiento de ciclo de vida, donde se enmarcan las metodologías de análisis de ciclo de vida, que no sé, entiendo que para muchos de los aquí presentes son conocidas, pero se ha mencionado mucho hoy, por ejemplo, la huella de carbono en varios momentos. Con el análisis de ciclo de vida buscamos ir un poco más allá, ¿no? Y es medir, básicamente, o ser capaces de identificar, más que de medir, que arreglar un problema no nos genere otro, ¿vale? Que centrarnos en solventar un vector ambiental no abramos una ventana en otro lado. Y simplemente ser conscientes de eso. Lo comentaba ahora con la compañera de Repsol, no hay ACVs buenos o malos, hay ACVs transparentes y que recogen las limitaciones que tienen, y en base a eso, qué capacidad de toma de decisión podemos hacer en base a esa información. Esta es la filosofía, y la articulamos a través de las herramientas, ¿no? Herramientas que buscan cuantificar de alguna manera impactos potenciales en el ámbito ambiental. Hablamos de impactos potenciales porque buscamos sumar todo lo que sucede en diferentes zonas geográficas. Hoy me encantó la presentación de Nicolás antes, haciendo hincapié, ¿no? En ese análisis de riesgo. Estamos hablando de impactos locales en una parcela específica. Con el análisis de ciclo de vida a veces pues pecamos en que queremos abarcar todo, ya se sabe que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues queremos abarcarlo todo, y entonces ese nivel de decisión que podemos tomar en base a estas informaciones. En el marco de COVAL, porque al final necesitamos ser capaces de comparar, de estandarizar, de que un 7 se pueda comparar con otro 7, porque 7 es mayor que 3, depende. Depende cómo se haya medido ese 3 y depende cómo se haya medido ese 7. Y a veces, pues claro, si solo nos quedamos con un 7, sin leer la letra pequeña de cómo se midió ese 7, pues nos puede llevar a error. Aquí os recojo un poco eso, los estándares globales, ¿no? Lo que marca las 2 normas ISO, pero los que habéis utilizado normas ISO sabéis que a veces pues
Vale, ¿y cómo? ¿No? O sea, me guían, pero en fin. En ese sentido tenemos las reglas de categoría de productos y en el ámbito de gestión de residuos y de aguas, porque aquí como tocamos los dos ambientes, ¿no? La línea de lodos está embebida en una edar en muchos casos. En otros casos, como la edad interna que nos presentaron antes, puede estar separada. Tenemos reglas de categoría de producto que nos permiten que después, efectivamente, estos trabajos sean comparables entre sí, porque al menos han definido las mismas reglas de juego, pero ya veis, algunos caducos, sin nuevos elementos, sin sustitución. Guías también desde la comisión que nos permiten, ¿no? Que nos dan recomendaciones, ¿vale?, de cómo seguir. Y también, bueno, el resultado de un grupo de trabajo que lanzamos hace años dentro del AIWA sobre, bueno, qué hemos aprendido después de llevar 25 años aplicando ACV al sector de aguas, porque al final una depuradora tiene muchas funciones. Hay depuradoras que simplemente eliminan, las nuevas depuradoras hacen muchas otras cosas, ¿no? Entonces no podemos comparar, se comentaba antes también la recuperación de fósforo, no todo el fósforo está disponible de la misma manera, entonces que seamos capaces de comparar cosas que son comparables, que a veces no todo es tan comparable. ¿Cómo hemos definido aquí la unidad funcional, ¿no? Esa base de referencia, esa comparativa? Antes Ander presentaba magníficamente los 3 casos de estudio que hemos utilizado en el marco del proyecto SUDOE. Entonces hemos cuantificado al final la función de nuestro sistema es gestionar los biorresiduos, la fracción orgánica, separado selectivamente o no. La realidad es que una fracción muy alta va a seguir yendo en la bolsa negra y los lodos que se generan por esa población. Entonces nuestra unidad funcional es ese equivalente en cada ciudad. Hemos analizado a través de cuestionarios y de datos estadísticos cuánto es la producción promedio de cada una de esas ciudades y que los límites del sistema sean comparables. Empezamos, por tanto, en la producción de ese residuo, es decir, en nuestros hogares, incorporando la recogida, el transporte a las plantas de tratamiento. Agradecer a Socama pues, el apoyo que nos ha dado también en muchas de esas informaciones, el tratamiento y la disposición final. Y lo mismo en el caso de la línea de lodos. Y luego las metodologías y un poco las categorías de impacto, que como digo, aquí hemos hablado mucho de huella de carbono, por tanto calentamiento global, pero hay muchos otros vectores ambientales que no podemos ignorar. Sí. ¿Y qué sabíamos cuando empezamos Ecoval del comportamiento ambiental de la producción de AGVs a partir de corrientes residuales variadas? Pues prácticamente no sabíamos nada. Los estudios muy poquitos, hicimos una pequeña revisión dirigidos fundamentalmente a la producción de ácidos grasos volátiles. Es cierto que, por ejemplo, de ácidos grasos volátiles como precursores, volviendo a la primera pregunta, ¿no?, a la pregunta fácil que nos hacía Antón antes en el Mentimeter, para la producción de bioplásticos, en este caso para la producción de PHAs, sí que había bastantes trabajos, pero en la línea de producir individualmente AGVs pues había muy pocos. Y en el ámbito del PHA, aunque hubiese muchos trabajos, la realidad es que, indagando un poco, había 2 estudios básicos de los que simplemente se iban citando unos a otros, ¿no? Entonces teníamos 2 fuentes y en los últimos 15 años no había habido nuevos datos, sobre todo desde el ámbito del cultivo mixto. O sea que tampoco había tanto. Parecía que había, pero no había. En un trabajo de fin de máster que tuvimos la suerte de realizar con CETACO el año pasado, pues bueno, fue el primer intento en el proyecto que se mencionaba también antes con agua residual de la industria láctea, y allí pudimos identificar cuáles serían los rendimientos mínimos para hacer esta tecnología mínimamente competitiva con otras tecnologías de producción de AGVs, y algo que ya habíamos visto en la producción de bioplásticos, que la fase de extracción es el cuello de botella. Esto no era nuevo y ya os adelanto que no va a ser nuevo hoy tampoco. El proceso lo explicó perfectamente Ander, no quiero consumir tiempo aquí. Han tenido que hacer muchas hipótesis, porque al final estamos hablando de TRLs bajos, de comparativas, complementar datos con fuentes bibliográficas, modelados en HYSYS. Hemos manejado diferentes niveles de calidad de datos para ir cuantificando. Lo que buscamos es cuantificar todas las entradas y salidas, materiales y energías de todas las etapas de proceso. No me voy a parar en ello, pero un poco simplemente para transmitiros que hay mucho por detrás. Y esta primera evaluación preliminar
de esa producción de ácidos grasos volátiles a partir de la fracción orgánica de los bioresiduos, que después, volviendo a la pregunta que se hacía antes, cuando veamos, aquí solo estoy presentando la tecnología Ecoval o el proceso Ecoval, pero al final del proyecto los resultados presentarán todas lo que es la globalidad del tratamiento, y entonces esos impropios al final se separan y acaban en un vertedero. Por tanto, sí que estamos cuantificando también esa gestión de ese residuos, la foto completa del sistema. Y entonces, bueno, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos aquí, lo que ya habíamos visto en otros estudios. Tenéis ahí en morado, se ve mucho más morado aquí que ahí, pero espero que intuyáis dónde está el morado, por aquí. ¿Vale? Esa fase de extracción donde tenemos una tasa de disolventes, se ha simulado con una tasa de disolventes 2:1, aunque tengamos unas tasas muy elevadas de ese disolvente, igualmente tenemos que incorporarlo al proceso. En la aplicación del digestato, y vuelvo a la presentación antes de Nicolás, es una alternativa que está ahí y que bueno, debemos defender, yo creo, con seguridad, con trazabilidad, evidentemente, pero debemos defender. El digestato sería todas las fracciones residuales que no somos capaces de llevar a GVs, que acaban en una digestión anaerobia, y tenemos ese digestato que se aplica, pero esos balances de nutrientes, tenemos ahí una serie de emisiones directas que también contribuyen significativamente, y luego una alta incertidumbre. Hemos asumido pues un mejor escenario, ¿vale? Una sustitución absoluta, 1:1, de productos evitados, ¿no? Es un poco lo que marca esos impactos. Claro, ¿y qué es? ¿No? Vuelvo a lo del 3 y el 7 de antes. Esto es mucho, eso es poco. No os he puesto valores absolutos a propósito, un poco para que veáis la distribución de dónde están los cuellos de botella, pero al final necesitamos entender nuestra tecnología o la tecnología que se ha desarrollado en el marco de Ecoval dentro del contexto real. Aquí sería hemos presentado el caso de estudio. No tiene sentido presentaros los tres. El caso de estudio de Palencia, ¿vale? ¿Cuál sería la fotografía del 2024? A partir de un modelo que se desarrolló en el grupo de trabajo 5, que nos permite, teniendo en cuenta la distribución de población de la ciudad, ver las posibilidades que tenemos de realizar un compost en casa, ¿no? Un compost en hogar, atendiendo, como digo, a las tipologías de viviendas. Atendiendo también a los porcentajes potenciales de separación de residuos, podemos llegar a cuantificar qué fracción acabaría en esa separación orgánica y la que seguiría yendo por la bolsa negra, ¿no? Y un poco lo que os voy a presentar ahora, esa comparativa, tendríamos, este es el escenario actual con tecnologías convencionales, tecnologías que buscan valorizar los residuos. Tenemos una digestión anaerobia y un post-composting que además recupera también un rechazo de aquí, y tenemos el compost. Los rechazos, acaban en un vertedero, una fracción muy pequeña. Tenemos que ajustar también las necesidades de ese compostaje mediante la entrada de un residuo separado de jardín. Y como digo, entraríamos aquí en esa sustitución de la fracción separada, donde esa fracción de impropios que se mencionaba antes pues está modelada a través de esta corriente, ¿no? Pero lo que solo sustituimos es ese porcentaje de residuos, ya veis, una tasa del 21%, que sería la mejor situación, pero bueno, que hemos validado por diferentes fuentes. Y lo más preocupante de esta tasa es que se alcanza, pero después no se aumenta. Es decir, los que colaboran desde el minuto cero, pero no conseguimos que más gente colabore. Es un poco también un mensaje que hemos aprendido con este proyecto. Bueno, como digo, no grandes resultados, podríamos desanimarnos, ¿no? Ante estos resultados. Parece que el implementar el proceso Ecoval no sería tan beneficioso como nos gustaría poder vender desde el minuto cero. Pero es que, insisto, no se trata de vender nada, se trata simplemente de tener información que nos permita tomar decisiones, ¿no? Y bueno, al final el fracaso es siempre parte del proceso. En esta comparativa simplemente estamos comparando esa fracción del proceso. Al final del proyecto tendremos la posibilidad de presentaros todos los resultados globales, pero aún estamos ajustando algunos elementos. Y marzo es muy grande todavía, es un mes de 31 días, por tanto queda mucho tiempo todavía. Así vivimos siempre. Algunos indicadores que se mencionaron hoy, vale, sí podemos cuantificar ciertos beneficios, pero la verdad es que no podemos decir
vender, que no es nuestro objetivo vender, insisto, que es una tecnología ambientalmente favorable en todas las categorías, pero es que tiene sentido que no lo sea. Sí, tenemos todavía mucho camino de optimización, de desarrollo de esa tecnología para ajustar frente a tecnologías que llevan en el mercado 20, 30 años, un poco antes lo comentaba Antón, ¿no? O sea, hace 25 años igual algunas de las cosas que vemos aquí nos sorprenderían mucho. Intentando detallar un poco dónde están las diferencias, aquí veis categorías favorables a Ecoval, no se ve nada aquí, pero os los leo yo, estaríamos en torno de esa carga del habitante equivalente por año de 5 y 4,7, o sea, estamos en el mismo orden de magnitud. Es cierto que somos capaces de compensar esa etapa, ese cuello de botella tan crítico como es la extracción, la concentración y la extracción, esa purificación, frente a la recuperación de nuevas corrientes, además de mantener las recuperaciones de ese valor fertilizante que tiene el digestato una vez aplicado, porque viene de una materia orgánica separada, por tanto le hemos dado un valor, me quedan 2 minutos, sí, un valor añadido, ¿vale? No así en el caso del lodos, por un poco el contexto que estábamos presentando antes, y básicamente son los mensajes que se repiten en todas las categorías de impacto. El cuello de botella sigue estando ahí, y insisto, no es nuevo, nos ha permitido también validarlo en este caso. Ya veis que dominan las grandes diferencias cuando encontramos, simplemente porque no somos capaces de compensar con el producto que sustituimos en mercado ese coste de producirlo, y un poco también ese mensaje de que necesitamos medir para poder testear que todas las estrategias de economía circular son efectivamente sostenibles. Me vais a permitir que pase esto, porque al final es el caso del lodo, que es prácticamente similar, y llego a las conclusiones. ¿Por qué insistían que eran resultados muy preliminares? Tenemos muchas incertidumbres sobre la mesa, ¿vale? La sustitución el ratio 1:1 que hemos hecho de sustitución de ACVs producidos por productos individuales en mercado, nos faltaría un tema de aceptación, un tema de barreras legales, ¿vale? Esa aceptación de mercado y que el mercado tenga la capacidad de poder decidir si lo quiere aceptar. ¿En qué estamos en el ámbito de cómo podemos desde el análisis de ciclo de vida apoyar el desarrollo de las tecnologías? Aquí os he presentado dos fotos que son fotos estáticas. Bueno, os he presentado una del 2024, realmente en el proyecto cubrimos el año de referencia sin separación selectiva y el año de referencia con separación selectiva en 2024, pero realmente no estamos incorporando también todo el desarrollo que tienen estas tecnologías y también todo el desarrollo externo, es decir, el cambio de políticas que tenemos, los escenarios en los que estas tecnologías van a tener que desarrollarse. Y en ese sentido, sobre la mesa está, las primeras guías de la Comisión se publicaron el año pasado, lo que se llama el análisis, el ACV prospectivo, es decir, llevar nuestros procesos a un escenario hipotético y tener en cuenta también pues, las políticas de bioeconomía, las políticas de energía y demás. Y aquí os dejaba el enlace a un artículo que acabamos de publicar este enero en ese sentido. ¿Qué nos ha permitido ese ACV preliminar estático de 2 fotos? Bueno, identificar o confirmar los puntos críticos del proceso Ecoval, ponerlo en referencia, ¿vale?, con esas tecnologías convencionales también en el marco de economía circular, y un poco el mismo mensaje que trasladaba Ander, ¿no? El camino es largo, estamos poniendo los primeros pasos y es necesario poner los primeros pasos para poder poner otro después. Nada más, muchas gracias por vuestra atención.